Gretchen aparcó el coche frente a la casa y se detuvo un momento al volante. Había sido un día largo. El informe trimestral de la empresa constructora exigía conciliar todas las partidas y Roger, el contable jefe, llevaba todo el día jugueteando con la auditoría. Estaba cansada de los números, de su intranquilidad, de que le preguntara 3 veces lo mismo. Ella tenía que armarse de paciencia, explicarle, mostrarle qué fila era cada una, a pesar de que llevaban 5 años trabajando juntos y él conocía todas las tablas. Pero Roger era el tipo de hombre que entraba en pánico al menor indicio de escrutinio, y hoy se había superado a sí mismo. Gretchen apagó el motor y cogió su bolso del asiento del copiloto. Ya había anochecido, aunque solo eran las 7. Noviembre en Milford era gris, lluvioso, con crepúsculo temprano. El cielo estaba encapotado desde la hora de comer, y ahora las luces estaban encendidas en las ventanas de las casas vecinas. La farola de la esquina parpadeaba. Hacía tiempo que debía avisar al servicio municipal, pero ella seguía posponiéndolo. Una pequeñez en realidad. Una de esas pequeñas cosas que se acumulaban hasta convertirse en un hábito de no arreglar nada. La puerta principal estaba abierta. Ethan ya estaba de vuelta, con su jeep aparcado en la entrada. Ligeramente torcido como siempre. Nunca se molestaba en aparcar de forma uniforme. Gretchen se quitó los zapatos en el pasillo, los colocó con cuidado en la estantería y colgó el abrigo en el gancho. La casa olía a algo caliente. Debía de haber sacado la lasaña de anoche de la nevera. La había cocinado anteanoche, aunque en realidad no había querido. Era solo que había que descargar la nevera. La comida no debía desperdiciarse. Entró en la cocina. Efectivamente, había una olla en el fogón, la tapa ligeramente entreabierta, el vapor subiendo en un hilillo fino. Ethan había calentado la cena, pero no estaba en la cocina. Gretchen se sirvió un poco de agua del filtro y bebió despacio, mirando por la ventana que había sobre el fregadero. El patio trasero estaba sumido en la oscuridad. Solo las siluetas de las ramas desnudas del manzano que habían plantado 10 años atrás. Entonces había parecido simbólico plantar un árbol, cultivar algo juntos. Ahora el manzano se limitaba a crecer, produciendo fruta ácida que Gretchen utilizaba para hacer compota si le apetecía trastear. Oyó pasos en el primer piso. Ethan bajaba las escaleras con el teléfono en la oreja. Hablaba en voz baja, casi un susurro. Era imposible distinguir las palabras, solo la entonación. Concentrado, tenso. Cuando vio a su mujer, la saludó con la cabeza sin interrumpir la conversación y pasó de largo en dirección al despacho. No cerró la puerta del todo, pero su voz se hizo muy baja, ininteligible. Solo murmullos, murmullos, pausas, murmullos de nuevo. Gretchen se encogió de hombros. Probablemente algo relacionado con el trabajo. Su empresa instalaba alarmas y sistemas de videovigilancia, y los clientes llamaban a todas horas. Comerciantes, oficinistas, propietarios de viviendas particulares. Todos querían seguridad, y todos querían discutir los detalles por la tarde, cuando terminaba la jornada laboral. Ethan se sentaba a menudo al teléfono, explicando, consultando, concertando citas. Nada fuera de lo común. Calentó una tanda de lasaña, la puso en un plato y se sentó a la mesa. Comió en silencio, hojeando su teléfono. Noticias, previsiones meteorológicas, mensajes del chat del trabajo. Roger le había enviado un mensaje después del trabajo, preguntándole si había revisado las facturas de septiembre. La respuesta de Gretchen fue breve. Lo había hecho y todo estaba bien. Le envió una carita sonriente con el pulgar hacia arriba. Ella sonrió. Roger y su perpetua ansiedad. La lasaña estaba seca, la pasta se pegaba. Gretchen comió sin mucho apetito, simplemente porque necesitaba cenar. El día había transcurrido sin comer, sin tiempo para separarse de la mesa. Y al final de la jornada, el hambre se había convertido en una sensación familiar de fondo que ya no requería una gratificación inmediata. Terminó de comer, se bebió el agua y miró hacia la puerta cerrada del despacho. Ethan seguía al teléfono, o en silencio. Era difícil saberlo. Gretchen se levantó, lavó el plato y el tenedor y los colocó en el tendedero. Limpió la encimera con una esponja, aunque no estaba especialmente sucia. Movía las manos de forma automática, habitual.
20 años en esta casa le habían inculcado cierta rutina. Cocinar, comer, lavar, guardar. Repetirlo día tras día, año tras año. Encontrar algún tipo de paz en ello. Encendió la tetera, sacó una taza del armario y una bolsita de té verde. Mientras el agua hervía, se quedó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. La luz intermitente de la farola de la esquina era molesta. Tendría que llamar a la compañía eléctrica, decirles que la arreglaran. ¿Pero cuándo? No había tiempo por la mañana, tarde por la noche, los fines de semana se olvidaba. La vida estaba hecha de pequeñas cosas sin hacer como esa. Ethan salió del despacho unos 15 minutos después. Tenía el rostro pensativo, las cejas juntas. Abrió la nevera, sacó una botella de cerveza y la descorchó. Bebió un sorbo, apoyado en la encimera. Miró a su mujer, pero su mirada estaba ausente, como si mirara a través de ella. «¿Qué tal te ha ido el día?», preguntó Gretchen. «Bien», bebió otro sorbo. «¿Y a ti?». «Terminando un informe. Roger es un manojo de nervios». «Ajá». La conversación no iba bien. Llevaba así meses, tal vez incluso más tiempo. Gretchen no recordaba cuándo había empezado el distanciamiento, la sensación de que vivían en la misma casa, pero en mundos paralelos. Hablaban de cosas cotidianas, las facturas, lo que tenían que comprar, el tiempo. A veces Ethan decía algo sobre el trabajo, pero sin detalles, a trozos. Gretchen no insistía. Cada uno tenía su vida, sus cosas que hacer. 20 años de matrimonio les habían enseñado que no tenían por qué compartirlo todo. La intimidad se desvanece poco a poco, imperceptiblemente, y un día te das cuenta de que ha desaparecido. Y eso no es una tragedia, es solo un hecho. Terminó su cerveza y puso la botella en el fregadero. «Voy arriba», dijo. «Necesito ver unos papeles». «De acuerdo». Ethan subió las escaleras, sus pasos silenciosos en la cima. Gretchen vertió agua hirviendo en una taza y echó una bolsita de té. El olor a té verde, ligero y herbáceo, era uno de los pocos placeres de la noche. Cogió la taza, se dirigió al salón y se sentó en el sofá. Encendió la televisión, pero hizo que el sonido fuera bajo, casi inaudible. Solo el fondo, la imagen, el movimiento en la pantalla. No quería verlo, pero el silencio apretaba más. El teléfono sonó mientras terminaba su té. Un nombre apareció en la pantalla. «Papá». Gretchen pulsó el botón verde. «Hola, papá». «Hola, Gretchen». La voz de su padre era tan firme como siempre, pero había tensión en ella. Apenas perceptible, pero ella podía sentirla. «¿Estás en casa?» «Sí, acabo de llegar del trabajo». «Escucha, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir mañana por la noche?» Se sorprendió. Su padre no solía llamar competiciones así. Se veían una vez a la semana, a veces menos. Gretchen lo visitaba los fines de semana, almorzaban juntos, hablaban de esto y de lo otro. Cole Dalrymple era un hombre de pocas palabras, reservado. Después de jubilarse, se volvió aún más retraído. Vivía solo en su casa de las afueras de Milford. Leía, cuidaba el jardín, a veces se reunía con antiguos colegas de la fiscalía. Nunca se quejaba de soledad. Nunca buscaba compañía por el mero hecho de tener compañía. Gretchen había heredado de él ese rasgo, la capacidad de estar sola y no sufrir por ello. «¿Ocurre algo?», preguntó ella. «Hablaremos mañana. Es importante». El tono era serio, inusualmente serio. Su padre solía hacer bromas, burlarse de ella por su trabajo, por pasar demasiado tiempo en el ordenador. Le preguntaba si ya se había convertido en un programa de contabilidad. Ahora no había ligereza en su voz, solo dureza, determinación, algo que hizo recelar a Gretchen. «De acuerdo», aceptó. «¿A qué hora?» «A las 7. Puedes cenar en mi casa». «De acuerdo. Allí estaré». «Hasta mañana, Gretchen». Colgó. Se quedó un momento más con el teléfono en la mano y luego lo dejó sobre la mesita. «Algo importante. Tal vez un problema de salud». Papá tenía 68 años. No era la edad de la juventud, pero siempre había sido fuerte, nunca se quejaba, se hacía revisiones periódicas. ¿O se trata de otra cosa? ¿El dinero? ¿La casa? Cole nunca le pidió ayuda, siempre se las arregló solo. Si le pedía venir a hablar, debía ser realmente importante. Gretchen subió al primer piso. La luz estaba encendida en el dormitorio.
la puerta entreabierta. Entró y dejó la taza vacía en la mesilla. Ethan estaba en el estudio, al otro lado del pasillo. Lo oía mover la silla y golpear el teclado. Golpeteo monótono, pausa, golpeteo de nuevo. Trabajando en algo, o fingía estar trabajando en algo. Se puso la ropa de casa, una camiseta y unos pantalones viejos, suaves y cómodos. Se tumbó en la cama sobre la manta y cogió un libro de la mesilla, una novela policíaca que había empezado hacía una semana. Leyó, pero sus pensamientos se desvanecieron. Mañana averiguaría qué estaba pasando. No tenía sentido preocuparse antes de tiempo. Papá no es dramático. Si había pedido venir, debía de haber una razón. Leyó durante otros 20 minutos y luego dejó el libro. Tenía sueño en los ojos. Había sido un día muy largo. Gretchen se levantó, se lavó los dientes en el baño y volvió al dormitorio. Ethan aún no había salido del estudio. Se tumbó, se tapó con la manta y apagó la luz de la mesilla. Cerró los ojos. Ethan entró en el dormitorio tarde, cuando ella estaba casi dormida. Se desnudó en la oscuridad. Ella pudo oír el crujido de la ropa, el sonido de la cremallera de sus vaqueros. Se tumbó en su lado de la cama, en el borde, y no la tocó. No le dio las buenas noches. Así había sido durante mucho tiempo, y hacía tiempo que Gretchen había dejado de prestarle atención. Lo aceptaba como algo natural. Alguna vez, en los primeros años de su matrimonio, se habían dormido abrazados, luego simplemente tumbados uno al lado del otro, tocándose los hombros o las piernas. Pero con el tiempo cada uno había ocupado su propia mitad de la cama, e incluso esa pequeña distancia entre ellos se había convertido en un hábito que nadie había intentado cambiar. Se tumbó en la oscuridad y escuchó su respiración, uniforme y tranquila. Él se dormía rápidamente, como siempre, en cuanto su cabeza tocaba la almohada. Gretchen pensó en mañana, en el trabajo, en el viaje de esta noche a casa de su padre, en la conversación que, de algún modo, le parecía inquietante, aunque no podía explicar muy bien de dónde venía. Gretchen salió de la oficina a las 6 en punto. Roger ya se había marchado y no quedaba nadie en la oficina de contabilidad. Solo el guardia de seguridad de abajo despidiéndose con la cabeza. Subió al coche, arrancó el motor y salió a la carretera en dirección a las afueras de Milford, donde vivía su padre. El trayecto duraría unos 25 minutos si no se veía atrapada en un atasco, pero hoy el tráfico era tranquilo y ligero. Condujo mirando la carretera, pensando en la llamada que había hecho ayer. El tono de su padre era implacable, serio, casi oficial. Cole Dalrymple no era de los que entraban en pánico por nada, ni creaban drama de la nada. Si le pedía que viniera y le decía que era importante, es que realmente había una razón. Gretchen repasó sus opciones. Salud, casa, dinero. Nada encajaba. Su padre siempre había sido autosuficiente. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda. Incluso después de la muerte de su madre, y ya habían pasado 12 años, se las había arreglado solo, sin desanimarse nunca. Giró por una calle que le resultaba familiar, pasando por delante de casas de 2 plantas con un cuidado césped. La casa de su padre estaba al final, un poco apartada de las demás. Era de una sola planta, de ladrillo, con un gran terreno. Cole la había comprado antes de que ella naciera, y Gretchen había crecido aquí, en estas habitaciones, en este jardín. Ahora tenía el mismo aspecto de siempre, bien cuidada pero despejada. A su padre no le gustaban los adornos. Gretchen aparcó en la entrada, cogió su bolso y salió del coche. La tarde era fresca y el viento agitaba las ramas desnudas de los árboles que bordeaban la valla. Subió al porche y llamó al timbre. Su padre abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando en la ventana. «Hola», dijo. «Pasa». Cole tenía el mismo aspecto de siempre. Alto, canoso, de espalda recta. Su rostro era severo, sus arrugas profundas, sus ojos atentos. Llevaba un jersey y unos vaqueros, y zapatillas de casa en los pies. Gretchen salió al pasillo, se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. «He hecho la cena», dijo su padre. «Ve a la cocina». Ella lo siguió. La cocina olía a pollo frito y verduras. La mesa estaba puesta para 2. Platos, cubiertos, servilletas. Cole nunca cocinaba nada elaborado, pero lo que hacía siempre era comestible y abundante. Le señaló una silla y se sentó frente a ella. Comieron en silencio durante los primeros minutos. Gretchen podía sentir la tensión, que flotaba en el aire, densa, palpable.
Su padre masticaba despacio, pensativo, con la mirada fija en algún lugar más allá de ella. Esperó a que hablara sin meterle prisa. Cole Dalrymple no era de los que se apresuran. Finalmente dejó el tenedor a un lado, se limpió la boca con la servilleta y miró a su hija. He recibido una llamada de Leonard Fraser. ¿Te acuerdas de él? Gretchen asintió. Leonard trabajaba para la oficina de tierras de Milford. Él y su padre habían sido amigos desde que Cole era fiscal. Un viejo conocido, un hombre de confianza, dijo que había notado algo raro en el papeleo, continuó papá. Tratos inmobiliarios con tu nombre. Solo que la firma no era la tuya. Gretchen frunció el ceño. ¿Qué tipo de negocios? Cole se levantó, se dirigió al armario y sacó una carpeta con documentos. La puso sobre la mesa delante de su hija y la abrió. Dentro había fotocopias, contratos de compraventa, escrituras de fideicomiso, declaraciones. Gretchen cogió la primera hoja y la recorrió con la mirada. La dirección de su casa. La fecha era de hacía 6 meses. El comprador era Siba Remington. Pasó la página y miró la firma al final. Su nombre estaba allí, pero la letra no era la suya. Yo no firmé esto, dijo lentamente. Ya lo sé. Cogió el siguiente documento. Una venta de garaje en West Street. El comprador es el mismo Siba Remington. La fecha es de hace 4 meses. Otra vez su firma, otra vez con la letra de otra persona. La tercera escritura es por el terreno bajo el almacén. Hace 2 meses. Otra vez Siba Remington. Gretchen hojeó los papeles lentamente, intentando comprender. 3 transacciones. 3 propiedades que ella y Ethan habían tenido juntos. Todas vendidas a la misma persona. Todas con su firma falsificada. Miró a su padre. ¿Quién es Siba Remington? No lo sé, respondió Cole. Leonard hizo averiguaciones. 30 años. Trabaja como recepcionista en una clínica dental de Maple Avenue. Alquila un piso. Se compró un coche a crédito hace 1 año. Es una chica normal. Nada destacable. No tenía propiedades antes de estas transacciones. Gretchen puso el papeleo sobre la mesa. No le temblaban las manos. Su voz era firme, pero algo en su interior se apretaba, frío y pesado. Ethan, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Sí. Padre se levantó, se sirvió agua de una jarra y bebió. Dejó el vaso sobre la mesa y miró a su hija. Siempre dije que no era el tipo de hombre en el que se pudiera confiar. Gretchen guardó silencio. Hizo memoria. 20 años atrás, cuando había traído a Ethan a casa, su padre lo había recibido con frialdad. No fue grosero, no montó una escena, solo mantuvo las distancias. Ethan había estado encantador entonces, sonriendo, haciendo planes, hablando del futuro. A Gretchen le parecía que su padre solo tenía prejuicios, incapaz de dejar marchar a su única hija. Con el tiempo, Cole aceptó el matrimonio, pero no había intimidad entre él y su yerno. Se saludaban, intercambiaban algunas palabras en las cenas familiares, y eso era todo. A Gretchen le pareció normal. No todos los parientes deben ser amigos. Leonard dijo que los forenses confirmarían la falsificación, continuó su padre. Si te presentas, el caso será sencillo. Ethan usó tu información, falsificó tu firma, realizó transacciones sin tu conocimiento. Es un fraude. Gretchen cogió uno de los documentos y volvió a mirar la firma. Se parece, pero no es exacta. El lazo de la G es demasiado redondo, la cola de la P más corta de lo que ella suele escribir. Alguien intentó copiarla, pero no perfectamente. O no le importó ser perfecto. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Porque pensó que podría salirse con la suya, respondió Cole con rigidez. Porque confiaste en él, no comprobaste lo que hacía con tu propiedad. Porque es un cobarde y un mentiroso. Las palabras de su padre eran duras, pero justas. Gretchen nunca se involucró en los asuntos financieros de la familia. Ethan manejaba las cuentas, los impuestos, el papeleo. Ella hacía el dinero. Él lo administraba. Era conveniente la forma en que funcionaban las cosas. Ella confiaba en él. 20 años confió en él. ¿Quién es ella?, volvió a preguntar Gretchen. Es Siba Remington. Su amante, supongo, dijo padre sin rodeos. ¿Por qué si no iba a cederle la propiedad? Se está preparando para irse. O ya se ha ido y tú no te has dado cuenta. Gretchen pensó en la noche anterior, en cómo Ethan había hablado por teléfono en voz baja,
cómo se había escondido en el estudio, cómo se había ido a la cama sin tocarla. En los últimos meses, cuando había estado distante, distraído, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Ella lo había atribuido al trabajo, al cansancio, al hecho de que los matrimonios se agotaban con el tiempo. No pensó en indagar más. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Su padre volvió a sentarse a la mesa y puso las manos sobre el tablero. Sus dedos eran largos, huesudos, con venas que sobresalían. Las manos de un anciano que se había pasado la vida trabajando con papeles, con casos, con personas. Primero tienes que saber si quieres recuperar lo que es tuyo, dijo. Si lo quieres, tienes que actuar. Informe policial, pruebas forenses, juicio. Llevará tiempo, no será agradable, pero recuperarás tu propiedad. Si no, puedes divorciarte y marcharte. Pero entonces te quedarás sin nada. Gretchen miró las escrituras. La casa en la que había vivido 20 años. El garaje que habían comprado juntos cuando se compraron un segundo coche. El solar bajo el almacén que Ethan había alquilado para su negocio, pero lo habían hecho juntos para poder conseguir un préstamo a menor interés. Todo aquello pertenecía ahora a una tal Siva Remington, una chica a la que no conocía, a la que no había visto, pero que ahora era dueña de su vida. Quiero que me lo devuelvan, dijo. Cole asintió. Entonces mañana iremos a ver a un abogado. Leonard ya ha contactado con uno bueno y está dispuesto a aceptar el caso. Prepararemos el papeleo, presentaremos la solicitud. Tenemos que movernos rápido antes de que Ethan se dé cuenta. Gretchen miró a su padre. Su rostro era duro, decidido. No estaba compadeciéndola ni compadeciéndola. Simplemente exponía los hechos y ofrecía una solución. Eso era lo que hacía siempre. Sin emociones, sin palabras innecesarias. Ella había heredado ese rasgo de él, y ahora estaba agradecida por ello. Porque si hubiera empezado a compadecerse de sí misma, a pensar en la traición, en cómo Ethan le había mentido durante 20 años, se habría derrumbado, y no había forma de derrumbarse. De acuerdo, dijo. Mañana. Su padre le sirvió agua y ella bebió. Terminaron de cenar en silencio. Luego Cole guardó los platos y Gretchen le ayudó a fregar. Estaban uno al lado del otro en el fregadero, y ella sintió que la tensión iba desapareciendo poco a poco. No desaparecía del todo, pero se hacía soportable. Siempre dije que no era el tipo de hombre en el que se pudiera confiar, repitió su padre, limpiándose el plato con una toalla. Gretchen asintió. Sí, lo había dicho. Y ella no le hacía caso, porque era joven, estaba enamorada y estaba segura de que sabía que no era así. Ahora lo sabía. Ethan se despertó temprano, aunque el despertador estaba puesto a las 7:30. Se quedó mirando el techo y repasando mentalmente los detalles de la próxima reunión. La presentación para la cadena de tiendas era su oportunidad de ir más allá. Un contrato para instalar sistemas de seguridad en 23 tiendas de todo el estado significaba dinero, estabilidad, reputación. Bryce Hunter, su socio, llevaba una semana diciéndole que no la cagara, que era una oportunidad única en la vida. Se levantó, fue al baño, se afeitó, se duchó, se puso un traje azul oscuro que había comprado especialmente para reuniones importantes. Se anudó bien la corbata y se miró en el espejo. Estaba decente, sólido, como un hombre al que se le podía confiar un gran proyecto. Gretchen aún dormía cuando bajó las escaleras, o fingía estarlo, era difícil saberlo. Había estado rara los últimos días, callada como si estuviera pensando en algo. Ethan no la despertó. Solo cogió las llaves del coche y salió de casa. Afuera hacía fresco, el cielo estaba cubierto de nubes. Subió al jeep, arrancó el motor y salió a la carretera. La reunión estaba prevista para las 10 de la mañana en el centro de oficinas de la calle Comercial. Ethan llegó en 20 minutos, aparcó y subió a la 4ª planta. La sala de conferencias era grande. Una mesa larga, sillas de cuero y un proyector en la pared. Bryce ya estaba sentado allí, con carpetas de documentos extendidas frente a él. Era 5 años más joven que Ethan, enérgico, siempre dispuesto a hablar, a persuadir, a presionar. Un buen socio negociador. ¿Estás listo?, preguntó Bryce cuando entró Ethan. Sí. Bien. Estarán aquí en 10 minutos. Recuerda, confianza, sin alboroto. Ofrecemos la mejor solución del mercado, y ellos lo saben. Ethan asintió,
se sentó a su lado, sacó su portátil, abrió la presentación, revisó las diapositivas. Todo estaba en su sitio: especificaciones de los equipos, ejemplos de proyectos realizados, fechas de instalación, precios. Bryce se ofreció a rebajar el precio un 10% para garantizar el acuerdo. Ethan aceptó. Lo principal era conseguir el contrato. El resto vendría después. A las 10:02, 3 hombres entraron en la habitación. Una mujer de unos 50 años, vestida con un traje austero, se presentó como Lynette Price, directora de compras de la cadena minorista. Un hombre mayor, Clarence Briggs, director regional, y un joven con gafas, Wade, su abogado. Se saludaron, se dieron la mano y se sentaron a la mesa frente a frente. Bryce empezó a hablar primero, en general sobre la empresa, cuántos años llevaban en el mercado, qué tipo de instalaciones atendían. Ethan se unió a la conversación cuando llegaron los detalles técnicos. Habló de cámaras, detectores de movimiento, sistemas de alarma. Hablaba con seguridad, con calma, respondiendo a las preguntas. Lynette escuchaba atentamente, a veces asintiendo. Clarence anotaba algo en su cuaderno. Wade permanecía en silencio, ajustándose las gafas de vez en cuando. La presentación iba bien. Ethan notaba que estaban interesados. Lynette hacía preguntas aclaratorias. Clarence preguntaba por los plazos. Bryce captó su mirada y sonrió débilmente. Todo iba según lo previsto. Cuando terminaron las diapositivas, Lynette se reclinó en la silla. «Impresionante», dijo. «Nos gusta tu planteamiento. Ahora vamos a discutir los detalles del contrato». Wade sacó su portátil y abrió el documento. Empezó a leer en voz alta las cláusulas. Los plazos de entrega, el calendario de instalación, la garantía. Bryce escuchaba, a veces aclarando la redacción. Ethan se relajó. Tenía el contrato casi en el bolsillo. Solo quedaba coordinar los últimos detalles y firmarlo. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Ethan se dio la vuelta. Un hombre alto, de pelo gris y chaqueta oscura, entró en la sala. Cole Dalrymple, el suegro. Ethan se quedó helado. ¿Qué hacía él aquí? Cole cerró la puerta tras de sí y se acercó a la mesa. Todos se quedaron en silencio, mirándolo. Lynette frunció el ceño. «Lo siento, pero es una reunión privada», dijo. Cole se volvió hacia ella y le sonrió con frialdad y cortesía. «Pido disculpas por la intromisión. Me llamo Cole Dalrymple. Soy el padre de Gretchen Crowley, la mujer del señor Crowley». Señaló a Ethan con la cabeza. Este se incorporó, sintiendo que se le contraía la garganta mientras se le aceleraba el pulso. Bryce lo miró desconcertado. «¿Qué te ocurre?», preguntó Clarence. Cole apoyó las manos en el respaldo de una silla libre y miró a la multitud. Su voz era firme, tranquila, pero había acero en ella. «Me pregunto, caballeros, si son conscientes de que el señor Crowley está implicado en fraude inmobiliario y falsificación de documentos. Mi hija está dispuesta a presentar hoy mismo una denuncia ante la fiscalía». Silencio. Lynette se enderezó lentamente en su silla. Clarence dejó de escribir. Wade se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner, mirando a Ethan. Bryce se puso pálido. «¿Qué?», dijo. Ethan no podía hablar. Tenía la boca seca y el corazón le latía tan fuerte que creía que todos los presentes podían oírle. Miró a Cole, a su rostro frío e impenetrable, y se dio cuenta de que todo se había derrumbado. Ahora mismo, en un segundo. «¿Ha habido algún tipo de error?», soltó por fin. «No sé de qué estás hablando», Cole sonrió. «¿No lo sabes? Entonces te lo explicaré. Vendiste una propiedad conjunta con tu mujer sin que ella lo supiera, falsificando su firma. 3 propiedades, todas firmadas a nombre de Siva Remington. Tengo las escrituras. Los forenses confirmarán las falsificaciones en un par de días. Creo que a sus socios les interesaría saber con quién están firmando». Lynette se levantó. «Señor Crowley, ¿es cierto?». Ethan abrió la boca, pero las palabras no le salían. Miró a Bryce, que lo miraba con horror y furia al mismo tiempo. Luego miró a Cole. El viejo estaba de pie, tranquilo, seguro de sí mismo, como un juez que dicta sentencia. «Ya, no es eso», murmuró Ethan. «Es un malentendido. Mi mujer... Estábamos de acuerdo en todo». «Estás mintiendo», dijo Cole con rigidez. «Gretchen no firmó ninguno de los documentos. Y tú lo sabes». Clarence cerró el cuaderno y miró a Lynette.
Creo que deberíamos aplazar esta reunión. Lynette asintió. Wade ya estaba recogiendo sus papeles, metiendo el portátil en el bolso. Se levantaron y se dirigieron a la puerta. Lynette se dio la vuelta en el umbral. «Volveremos a hablar contigo cuando se aclare la situación», dijo secamente. «Si es que se aclara». La puerta se cerró tras ellos. Solo Ethan, Bryce y Cole permanecían en el vestíbulo. Bryce se volvió lentamente hacia Ethan. «Dime que no es verdad», dijo en voz baja. Ethan permaneció en silencio. No podía mirar a su compañero a los ojos. Bryce golpeó la mesa con la palma de la mano. «¿Estás loco? ¿Has falsificado documentos? ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «Bryce, espera». «¡Cállate!» Bryce agarró sus archivos y los metió en su maletín. «Pasé 20 años construyendo mi reputación. 20 años. Y tú la has destruido en un segundo. Si esta historia sale a la luz, ambos estamos acabados. ¿Lo entiendes?» Se dio la vuelta y salió dando un portazo. Ethan permaneció sentado a la mesa, mirando al vacío. Cole permaneció en el mismo sitio, sin moverse. «¿Por qué?», preguntó Ethan con voz ronca. «¿Por qué lo has hecho?» «Porque eres un ladrón y un mentiroso», contestó Cole. «Y mi hija no debería pagar por ello». Ethan se cubrió la cara con las manos. Todo lo que había estado pensando durante los últimos meses, todo lo que había planeado, se había desmoronado. El contrato estaba perdido. Bryce rompería la sociedad, reputación destruida, y un juicio por delante, posiblemente la cárcel. ¿Y Siva? ¿Qué le diría a Siva? ¿Cómo le explicaría que todo se había ido al infierno? Cole se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. «Gretchen presentará los papeles del divorcio la semana que viene», dijo sin volverse. «Te sugiero que te busques un buen abogado. Lo necesitarás». La puerta se cerró. Ethan estaba sentado solo en la sala de conferencias vacía, sintiendo que las paredes se movían, que el aire se volvía pesado, que todo lo que había construido a lo largo de los años se convertía en polvo. Dejó caer las manos sobre la mesa, mirando fijamente el portátil que tenía delante. La última diapositiva de la presentación se congeló en la pantalla. El logotipo de la empresa, el eslogan, «Su seguridad es nuestro trabajo». Ridículo. Ni siquiera él podía mantenerse a salvo. Ethan cerró el portátil y se levantó. Le temblaban las piernas. Salió de la sala, caminó por el pasillo hasta el ascensor, pulsó el botón. Bajó, mirando los números parpadeantes de las plantas. Su mente estaba nublada, vacía. Solo un pensamiento latía como un pájaro en una jaula. Se acabó, se acabó. Gretchen se sentó en el sofá del salón y se quedó mirando por la ventana. Tras el cristal se oscurecía poco a poco. El día tocaba a su fin, aunque solo eran las 5:30. Los días de noviembre son cortos. La luz se desvanece rápidamente, y con ella el sentido de la realidad. Hoy no ha ido a trabajar. Llamó a Roger por la mañana para decirle que no se encontraba bien. Él se compadeció, le deseó lo mejor y no la interrogó. Gretchen se sintió agradecida por ello. Ahora mismo no podía explicarse nada. Su padre se fue pronto. Dijo que se ocuparía de la reunión con los inversores. Gretchen no preguntó detalles, solo asintió. Cole sabía lo que hacía. Siempre lo había sabido. Toda su vida había tratado con criminales, mentirosos, estafadores. Para él, Ethan no era más que otro caso. Para ella, sin embargo, era un marido. 20 años de su vida. 20 años que ahora parecían una farsa. Se levantó del sofá y cruzó la habitación. Todo le resultaba dolorosamente familiar. El sofá donde veían películas por las tardes, las estanterías que Ethan había montado a partir de piezas, la mesa de centro con el arañazo de un marco caído. Cosas corrientes, vida corriente. Solo que ahora resultaba que aquella casa ya no era suya, que Ethan se la había vendido a otra persona, falsificando su firma, y ella ni siquiera se había dado cuenta. Gretchen se detuvo ante la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Tenía que actuar. Su padre le había dicho que actuara rápido antes de que Ethan se diera cuenta. ¿Pero cómo? Ella es contable, trabaja con números, con informes, con hojas de cálculo, no con personas, no con traiciones, no con arruinar vidas. Necesita un plan, claro y directo, como un balance en el que todo encaje. Pero ahora mismo nada cuadraba. Volvió al sofá y cogió el teléfono. Hojeó sus contactos y se detuvo en el nombre de Vivienne.
Vivian Corbett, una amiga de la universidad. Habían estudiado juntas y luego se habían trasladado a ciudades diferentes. Pero durante los últimos 5 años, Vivian había vivido en Milford, trabajando como abogada en un pequeño bufete. Se veían poco, 1 o 2 veces al mes. Almorzaban juntas, charlaban sobre el trabajo, sobre la vida. Vivian era el tipo de persona con la que era fácil estar, sin dramas, sin emociones, simplemente humana. Gretchen marcó el número y se acercó el teléfono a la oreja. Zumbó. 3, 4. Luego la voz de Vivian, un poco sorprendida. ¿Gretchen? Hola, Vivian. Hola, ¿estás ocupada ahora? No, estoy terminando con un cliente. ¿Pasa algo? Gretchen ha estado callada. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le explico algo que aún no he entendido bien? Necesito consejo, dijo finalmente. Consejo legal. Y como ser humano. Claro que lo necesitas. Adelante. Gretchen tomó aire y empezó a hablar. Habló de su padre, de los papeles, de los tratos, de Siva Remington. Las palabras fluyeron suavemente, sin histeria ni lágrimas. Se limitó a exponer los hechos como acostumbraba a hacer en el trabajo, de forma clara, secuencial y clara. Vivian escuchó en silencio, pidiendo detalles de vez en cuando. Cuando Gretchen terminó, hubo una pausa. Dios mío, exhaló Vivian al fin. Gretchen, lo siento mucho. No necesito compasión, contestó Gretchen. Tengo que pensar qué hacer a continuación. Vivian guardó silencio un momento y luego habló con voz seria y concentrada. De acuerdo. Escucha con atención. Lo primero es un informe policial. La falsificación y el fraude son delitos penales. Tu padre tiene razón. La pericia confirmará la falsificación de firmas. No es difícil. Lo segundo es solicitar al juzgado la nulidad de las transacciones. Si no diste tu consentimiento, las transacciones pueden ser impugnadas. La propiedad volverá a usted. Lo tercero es el divorcio. Cuanto antes mejor, para que no tenga tiempo de hacer nada más. Gretchen escuchaba, asentía, aunque Vivian no podía verla. ¿Cuánto tiempo es eso? Depende de lo rápido que se mueva. La solicitud podría presentarse mañana, y las pruebas forenses estarían programadas para dentro de 1 semana o 2. Un juicio transaccional puede alargarse meses, pero si las pruebas son claras, la decisión será a tu favor. Divorcio. Si Ethan no lo pelea, podrían ser 6 meses. 6 meses. Gretchen se imaginó esos 6 meses. Los papeles, los tribunales, los abogados, las reuniones con Ethan en los pasillos de los edificios. Desagradable. Pero no hay otro camino. ¿Puedes ayudarme con esto? Claro, respondió Vivian de inmediato. Ven mañana a la oficina. Haremos declaraciones y te explicaré el proceso. No te preocupes, Gretchen, lo arreglaremos. Gracias. De nada. Y si solo necesitas hablar, llámame. Cuando quieras. Se despidieron. Gretchen dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en el sofá. Había surgido un plan. No uno completo, ni detallado, pero al menos algo parecido. Mañana en casa de Vivian, pasado mañana en comisaría. Luego dependería de las circunstancias. Estaba acostumbrada a los planes, a la acción paso a paso. Sin ellos se sentía perdida. Gretchen cerró los ojos e intentó relajarse, pero sus pensamientos se agolpaban. Pensó en los últimos años, en detalles que entonces le habían parecido insignificantes, pero que ahora formaban un cuadro. Cómo Ethan había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Había dicho clientes, instalaciones, negociaciones. Ella lo creyó. Su negocio estaba creciendo de verdad. Los pedidos eran cada vez mayores. No se le ocurrió comprobar dónde pasaba realmente las tardes, o cómo había dejado de interesarse por su vida. Solía preguntarle cómo le iba el día, qué pasaba en el trabajo, escucharla quejarse de Roger. Luego dejó de hacerlo. Le daba respuestas de una sola palabra. Se sumía en sus propios pensamientos. Gretchen decidió que era normal que la gente se acostumbrara al otro, que dejara de preguntarse, de preguntarse. El matrimonio era agotador, rutinario. Ella no lo resentía, no reclamaba atención. Simplemente lo aceptaba como algo dado. Él también dejó de tocarla. ¿Cuándo empezó eso? ¿Hace 2 años? ¿3? Primero hicieron el amor con menos frecuencia, luego dejaron de hacerlo. Ethan citó fatiga, estrés, dolores de cabeza. Gretchen no insistió. Después de los 40, su deseo se había apagado.
Su cuerpo le parecía extraño y sin interés. Dormían en la misma cama, pero cada uno por su lado, sin tocarse. Y eso también parecía normal. Ahora entiendo por qué. Tenía otro, Siva Remington, 30 años, administradora en odontología. Gretchen intentó imaginársela. Joven, probablemente guapa, sin arrugas ni cansancio en los ojos. Ethan tocándola en lugar de tocar a su mujer. Hablando con ella en lugar de hablar con su mujer. Cediéndole sus propiedades, preparándose para marcharse, para empezar una nueva vida. Y se suponía que Gretchen se quedaría sin nada. Extrañamente no sintió dolor. No había resentimiento, ni rabia, ni ganas de romper algo o gritar. Solo una fría, casi indiferente comprensión. Había sido traicionada, utilizada, engañada. Y eso no es una tragedia, es solo un hecho que hay que afrontar. Como un informe incorrecto en el trabajo. Encontrar el error, corregirlo y seguir adelante. Gretchen se levantó, fue a la cocina y se sirvió agua. Bebió y miró por la ventana. Las farolas estaban encendidas, las luces de las casas de enfrente también. Una noche normal, una vida normal. La gente vuelve del trabajo, cena, ve la tele, se acuesta. Mañana volverá a hacer lo mismo. Será lo mismo para ella, solo que ahora con tareas diferentes. No informes y facturas, sino solicitudes y tribunales. Volvió al salón, cogió el móvil y abrió la galería. Hojeó las fotos. Una boda, 20 años atrás. Ellos jóvenes, sonrientes. Viajes a algún sitio. Comidas juntos, vacaciones. Parecían felices en las fotos. Quizá lo eran entonces, o quizá fingían serlo. Ahora es difícil saberlo. La memoria es engañosa, tiñe el pasado, lo hace parecer mejor de lo que realmente fue. Gretchen cerró la galería y colgó el teléfono. Se levantó y subió a su dormitorio. Abrió el armario, sacó una maleta del estante superior, la puso sobre la cama y la abrió. Empezó a guardar las cosas de Ethan. Camisas, vaqueros, calcetines. Cuidadosamente, metódicamente, como solía hacerlo todo. Cuando la maleta estuvo llena, la cerré, la llevé abajo y la puse junto a la puerta principal, que se la llevara cuando volviera. Ya no pertenecía aquí. Volvió a la cocina, abrió la nevera, miró lo que había. Huevos, queso, pan. Se hizo una tortilla y se la comió de pie junto a la cocina. No porque estuviera buena, necesitaba comer algo. Lavé la sartén, limpié la mesa, volví a sentarme en el salón, cogí un libro e intenté leer. Las palabras saltaban delante de mis ojos. No tenían sentido. Dejó el libro. Ethan no llamó, no escribió. Probablemente la reunión con los inversores había terminado, y ahora estaba en algún lugar digiriendo lo que había pasado. O corriendo a su Siva, quejándose, buscando consuelo. A Gretchen no le importaba. Había tomado la decisión de recuperar lo que era suyo y poner fin a aquel matrimonio. Nada más importaba. Se sentó en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Era medido, monótono, contando las horas. Mañana empezaría una nueva vida. Sin Ethan, sin ilusiones, sin pretensiones. Honesta y sencilla. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Gretchen se levantó, apagó la luz del salón y subió. Se desnudó y se tumbó en la cama. Se quedó mirando el techo, pensando en el mañana. Vivian, las solicitudes, el papeleo. Paso a paso, todo en orden. Era la forma en que estaba acostumbrada a vivir y evitaba que se volviera loca. Cerró los ojos e intentó dormir. No podía. Sus pensamientos no la dejaban en paz. Le daban vueltas y vueltas. Volvían una y otra vez a lo mismo. Gretchen se tumbó escuchando el silencio de la casa y esperó a que amaneciera. Ethan llegó tarde a casa, casi a las 11 de la noche. Estuvo sentado en su coche en el aparcamiento del centro comercial durante más de una hora después de aquella reunión, simplemente mirando por el parabrisas e intentando ordenar sus pensamientos. Llamó a Bryce, pero no contestó. Le escribió algunos mensajes y no respondió. Ya veo. La asociación terminó en el momento en que Cole Dalrymple entró en la sala de conferencias y dijo su frase. 20 años de amistad y trabajo juntos se resetearon en un minuto. Trató de llamar a Lynette Price, pero su número no respondía. Escribió al correo electrónico corporativo, disculpándose, explicando que todo había sido un malentendido,
que estaba dispuesto a aclarar la situación. Envió la carta y se dio cuenta de que era inútil. Contrato perdido. Reputación destruida. En un par de días se correría la voz por toda la ciudad y ya nadie querría hacer negocios con él. Ethan arrancó el coche y salió del aparcamiento. Condujo despacio, con fuerza, como si su cuerpo se negara a obedecer. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo lo sabía Cole? ¿Por qué hoy? Estaba tan cerca de su objetivo. El contrato, el dinero, la oportunidad de dejar por fin a Gretchen y empezar una nueva vida con Siva. Todo se había venido abajo, y ahora lo único que le esperaba era el juicio, la vergüenza, tal vez la cárcel. Cuando llegó a la casa, las ventanas estaban a oscuras. Probablemente Gretchen ya estaba dormida, o fingiendo estarlo. Ethan salió del coche, caminó despacio hasta el porche y abrió la puerta. En el vestíbulo ardía una luz nocturna que apenas iluminaba el pasillo. Se quitó los zapatos, colgó la chaqueta. Junto a la puerta principal estaba su maleta, la misma azul que habían comprado hacía 5 años para un viaje a casa de los suegros de ella. Ethan se detuvo, mirándola fijamente. Así que ella ya lo sabía. Lo sabe todo. Cogió la maleta por el asa y tiró de ella hacia el salón. Pesaba mucho. Estaba llena de cosas hasta los topes. Gretchen la había empaquetado ella misma, ordenada, metódicamente, como lo hacía todo. Ethan volvió a dejar la maleta en el suelo y entró en el salón. Ella estaba sentada en el sofá, en penumbra, y solo la lámpara de mesa emitía un tenue resplandor. Su rostro era tranquilo, casi indiferente. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda recta. Lo estaba mirando, y no había ira ni dolor en su mirada. Solo una atención fría e indiferente, como si estuviera mirando a un extraño. «Gretchen», empezó a decir, pero se le cortó la voz y tuvo que toser. «Mira, tengo que explicártelo». «No lo sabes», dijo ella con rotundidad. «Lo sé todo. Tu padre, él, lo cambió todo. No es lo que tú piensas. Es exactamente lo que pienso. Vendió nuestra casa, el garaje y el lote. Falsificó mi firma. Se lo cediste a tu amante». La palabra amante sonaba sin emoción, como un término de un documento legal. Ethan apretó los puños, tratando de encontrar las palabras que pudieran cambiar las cosas. Necesitaba dinero, para el negocio. Iba a devolvérselo todo cuando consiguiera el contrato. Gretchen sonrió, brevemente, sin sonreír. «No vas a conseguir el contrato. Mi padre se encargó de eso. Sí, ya lo tengo». Ethan dio un paso adelante, sintiendo cómo la ira aumentaba en su interior. La desesperación, el deseo de justificarse de algún modo. ¿Entiendes lo que hizo? Me destruyó. Entró ahí y destruyó todo en lo que había estado trabajando durante años. ¿Por qué? ¿Por un pedazo de papel? Porque eres un ladrón, dijo Gretchen con calma. Y un mentiroso. La palabra ladrona le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Dio un paso atrás y se pasó la mano por la cara. Estaba cansado. Tan cansado que quería tirarse al suelo y quedarse tumbado sin moverse. Pero no podía. Había que decir algo. Había que hacer algo para suavizar un poco las cosas. «Gretchen, escúchame. Sí, cometí un error. Sí, hice mal. Pero entiendes por qué sucedió, ¿no? No hay nada entre nosotros desde hace mucho tiempo. Hemos estado viviendo como extraños. Ni siquiera te fijas en mí». Ella lo miró, y algo relampagueó en su mirada. No ira, más bien sorpresa. «¿Quieres decir que me has robado porque no me he fijado en ti?» «No me refiero a eso». Ethan sintió que las palabras se le agolpaban mientras se cavaba un agujero más profundo. «Es que siempre has sido frío, distante. No te importaba lo que me pasara. Vivías tu vida, tu trabajo, y yo no tenía cabida en él». Gretchen se levantó del sofá. Caminó hacia la ventana. Se detuvo, mirando fijamente la oscuridad tras el cristal. Permaneció en silencio durante largo rato, y Ethan esperó sin saber qué más decir. Por fin se dio la vuelta. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo que no hay nada entre nosotros, pero eso no excusa lo que hiciste. Podrías haberte marchado, decir que querías el divorcio, dividir los bienes equitativamente, pero elegiste robar, porque es más fácil,
porque eres un cobarde. Las palabras cortaron como una navaja. Ethan abrió la boca para objetar, pero no le salió nada. Ella tenía razón. Es un cobarde. Siempre lo había sido. Miedo al conflicto. Miedo a tener conversaciones sinceras. Miedo a admitir que el matrimonio estaba muerto. Era más fácil mentir, esconderse, esperar que todo se solucionara por sí solo. Gretchen, por favor, empezó de nuevo, casi suplicante. Hablemos con normalidad. Entiendo que estés enfadada. Tienes derecho a estarlo, pero podemos solucionarlo. Recuperaré los papeles, lo reexpediré todo. Tendremos un divorcio limpio, sin fecha de juicio. Dame la oportunidad de arreglarlo. Ella negó con la cabeza. Es demasiado tarde. Mañana presentaré una denuncia. Los papeles ya están en casa del abogado. El divorcio pasará por los tribunales. Ethan sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Declaración. Policía. Eso significa cargos penales. Significa que será público. Que todos en Milford lo sabrán. Bryce lo abandonaría definitivamente. Los clientes se irían. El negocio se hundiría. No puedes hacer eso, soltó. Gretchen, si archivas, no solo me arruinará a mí. Lo arruinará todo. Mi negocio, mi reputación. No podré trabajar. Ese es tu problema, replicó ella. Tú los creaste. Dio un paso hacia ella. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Se hizo a un lado. No me toques. Gretchen, por favor. Vete, dijo ella. Coge tus cosas y vete. La maleta ya estaba en la puerta. Ethan se quedó helado. No había histeria en su voz, ni gritos, ni amenazas. Solo firmeza, finalidad. Había tomado una decisión y nada podía cambiarla. La miró y vio a una extraña. Una mujer con la que había vivido 20 años, pero a la que nunca parecía conocer. Está bien, dijo en voz baja. Me iré, pero que sepas que no todo es culpa mía. Es culpa de los dos que no quede nada entre nosotros. Gretchen no contestó. Se quedó de pie junto a la ventana, mirándolo fijamente, esperando a que saliera. Ethan se dio la vuelta y salió al pasillo. Cogió su maleta y se puso la chaqueta. Abrió la puerta y salió al porche. El viento frío le golpeó en la cara y se estremeció. Dio un portazo y bajó por el porche hasta el coche. Tiró la maleta en el asiento trasero y se puso al volante. Se sentó mirando por las oscuras ventanas de la casa. Gretchen no se asomó, no miró hacia atrás. Él ya no existía para ella. Ethan arrancó el motor y salió del camino de entrada. Condujo por las calles vacías, sin saber a dónde iba. ¿A casa de Siva? No, ahora no. Ella tiene que explicarle lo que pasó, pero él no está preparado. No está preparado para ver su miedo, su frustración, tal vez sus acusaciones. Se detuvo frente a un motel de carretera en las afueras de Milford. Barato, sin rostro, con un letrero de neón y un aparcamiento vacío. Consiguió una habitación para pasar la noche. Subió a la habitación. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama. Se quedó mirando la pared, en la que colgaba una reproducción barata de algún paisaje. Se había acabado. Era lo único que le rondaba por la cabeza. Todo lo que había construido, todo lo que se había propuesto construir, se había venido abajo, y solo podía culparse a sí mismo. Gretchen tiene razón. Es un cobarde. Siempre lo ha sido. Y ahora está pagando por su cobardía. Ethan se tumbó en la cama sin desvestirse. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando el ruido de los coches al otro lado de la ventana, y pensó en lo que pasaría mañana. Una declaración a la policía. Los forenses. El juicio. Todo era inevitable y no había forma de detenerlo. Se puso de lado mirando por la ventana. Las luces de neón del cartel del motel parpadeaban tras el cristal. Rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Monótonamente, sin cesar. Ethan se quedó mirando aquella luz y esperó a que amaneciera. Gretchen se despertó temprano, aunque había dormido mal. Dio vueltas en la cama toda la noche, despertándose con cada susurro, escuchando el silencio de la casa. Ethan no había vuelto. Sabía que no lo haría. Después de la conversación de anoche, él ya no pertenecía a este lugar. Pero la costumbre de esperar sus pasos en la escalera, el sonido de la puerta al abrirse, era más fuerte que la razón. Se levantó a las 7:30, se duchó y se vistió. Preparó café en la cocina y se lo bebió de pie junto a la ventana. Al otro lado de la ventana amanecía gris.
el cielo cubierto de nubes. No llovía, pero el aire estaba húmedo, pesado. Gretchen miró el reloj. Eran las 28. Su padre le había pedido que estuviera allí a las 9. Tenían que ir juntos al despacho del abogado. Se lavó la taza, se secó las manos y cogió el bolso. Salió de casa y cerró la puerta. Subió al coche y arrancó el motor. Condujo por las calles vacías de la mañana, pasando por delante de tiendas cerradas, escuelas, oficinas. Milford se despertó despacio, a regañadientes, como siempre en noviembre. Gretchen encendió la radio, pero la música resultaba molesta y la volvió a apagar. El silencio era mejor. La casa de su padre le resultó familiar. Un césped cuidado, paredes de ladrillo, un porche con 2 escalones. Cole ya estaba esperando junto a la ventana del salón, y cuando ella se detuvo, él salió al porche. Llevaba un traje gris oscuro, austero. Así lo recordaba ella de su infancia, cuando iba a la fiscalía. Su rostro estaba concentrado, impasible. ¿Preparada?, le preguntó cuando bajó del coche. Sí, entonces vamos al mío. Subieron a su viejo sedán y salieron a la carretera. Cole condujo con seguridad, tomándose su tiempo y respetando el límite de velocidad. Gretchen se quedó callada, mirando por la ventanilla. Su padre no hacía preguntas, no intentaba consolarla. Se limitó a conducir, que era lo que había que hacer. Ella no necesitaba compasión, necesitaba ayuda, práctica, concreta. El despacho del abogado estaba en el centro de Milford, en un edificio de 2 plantas junto al banco. Subieron al primer piso, recorrieron un pasillo con moqueta descolorida. Cole llamó a una puerta con un cartel que decía Patrick Gilmore, abogado. Desde el interior se oyó un apagado adelante. Patrick Gilmore parecía un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y una mirada aguda bajo sus pobladas cejas. Se levantó de la mesa y estrechó la mano primero a Cole y luego a Gretchen. El gesto fue firme, profesional. Señaló las sillas del otro lado de la mesa y volvió a sentarse. Cole me ha contado la situación general, empezó, mirando a Gretchen. Pero necesito que me des detalles. ¿Cuándo fue la última vez que vio la escritura de la casa? Gretchen vaciló. No lo recuerdo con exactitud. Hace unos 3 años, quizá, cuando contratamos el seguro. ¿Y no ha comprobado el título desde entonces? No. Mi marido manejaba todas las finanzas. Confiaba en él. Patrick asintió. Anotó algo en su cuaderno. Ya veo. Es una situación típica. La falsificación de firmas en asuntos familiares es más común de lo que crees. La gente confía, no lo comprueba, y luego se enfrenta a las consecuencias. Menos mal que tu padre lo descubrió a tiempo. Abrió una carpeta de su escritorio y sacó copias de los documentos que Cole le había enseñado. Son las escrituras de la casa, el garaje y el solar. Todas están a nombre de Ziba Remington. Ya me he puesto en contacto con un grafólogo que está dispuesto a analizarlas en una semana. Si se confirma la falsificación, que estoy seguro de que así será, tendremos motivos para un caso penal y para impugnar las transacciones. ¿Cuánto durará el proceso?, pregunta Gretchen. Depende de lo rápido que estén listos los forenses y de cómo se comporte el acusado. Si su marido no se resiste, pueden ser de 3 a 4 meses. Si empieza a retrasarse, hasta 6 meses. Pero en cualquier caso, la propiedad volverá a usted. Patrick hojeó los documentos, se detuvo en una hoja. Hay una cosa más. Ziba Remington debía conocer la procedencia de la propiedad. Si podemos probar su conocimiento, ella también será procesada. Eso reforzaría nuestra posición. Cole se inclinó hacia adelante. ¿Probarlo cómo? Correspondencia, conversaciones grabadas, cualquier prueba de que conocía la falsificación. Si tu cuñado guardó algo en su teléfono o en su ordenador, tenemos que encontrarlo. Gretchen se lo pensó. El teléfono de Ethan. Siempre lo llevaba consigo. Le ponía una contraseña. Nunca lo dejaba desatendido. Pero a veces se lo olvidaba en el baño cuando iba a ducharse. O lo ponía en la mesa de la cocina cuando preparaba la cena. Tuvo la oportunidad de mirar, pero nunca la aprovechó. No por caballerosidad, simplemente no había razón. Ahora había una razón. Intentaré encontrarlo, dijo. Patrick asintió. Bien. Mientras tanto, presentemos un informe policial. Tendrás que firmarlo hoy y yo te pasaré el papeleo. Cole ya ha dispuesto que un detective se encargue del caso. El proceso será más rápido de lo habitual.
Pasaron la siguiente hora redactando la declaración. Patrick hacía preguntas, anotaba respuestas, aclaraba detalles. Gretchen respondía mecánicamente, como si se tratara de la vida de otra persona, no de la suya. Falsificación, fraude, transacción ilegal. Los términos sonaban lejanos, como sacados de un programa de televisión, pero era su realidad y no podía escapar de ella. Cuando todo estuvo listo, Patrick le tendió el documento para que lo firmara. Gretchen cogió el bolígrafo y firmó al pie. La firma salió suave, clara. No vaciló. Le devolvió el papel al abogado. ¿Y ahora qué? A continuación entregaré la declaración al detective. Llamará a su marido para interrogarlo. Pedirá documentos a Siva Remington. Las pruebas forenses se llevarán a cabo al mismo tiempo. Usted puede ser llamado para preguntas de seguimiento, pero eso es una formalidad. Tendremos la mayor parte del trabajo de nuestra parte. Patrick se levantó, estrechó sus manos en señal de despedida. No se preocupe, señora Crowley. Le devolveremos lo que es suyo por derecho. Salieron del despacho, bajaron las escaleras hasta la calle. Cole abrió el coche y subieron. Arrancó el motor, pero no se movió. Miró a su hija. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien. Si necesitas hablar. No hace falta, papá. Gracias. Asintió y se detuvo en la entrada. Gretchen miró por la ventana, pensando en el teléfono de Ethan. Tenía que llegar hasta él, encontrar la correspondencia. ¿Pero cómo? Había cogido sus cosas y se había marchado. Debía de llevar el teléfono consigo en todo momento. A menos que... Papá, llévame a casa, dijo. Claro que sí. Condujeron en silencio, Gretchen trazando un plan. Ethan se llevó la maleta de ropa, pero no todo. En su despacho del primer piso había dejado papeles, documentos, tal vez un teléfono o una tableta de repuesto. Ella nunca había entrado allí sin preguntar. Respetaba su espacio personal. Ahora ya no importaba. Cole la dejó en la casa, se ofreció a quedarse, pero ella lo rechazó. Estaría bien sola. Su padre se marchó y Gretchen entró en la casa. Subió al primer piso y abrió la puerta del estudio de Ethan. La habitación era pequeña. Un escritorio, un ordenador y estanterías con archivos. Todo estaba ordenado y despejado. Ethan siempre mantenía sus cosas de trabajo en orden. Empezó por los cajones del escritorio. Documentos, facturas, recibos. Nada interesante. Abrió el último cajón y vio una vieja tableta que Ethan había dejado de usar hacía un año. Gretchen la cogió y pulsó el botón de encendido. La pantalla se iluminó y le pidió una contraseña. Probó varias combinaciones. El cumpleaños de Ethan, la fecha de su boda. No funcionó. Dejó la tableta a un lado. Había una caja de papeles en un estante del armario. Gretchen la sacó y la abrió. Viejos recibos, tarjetas de visita, notas. En el fondo de la caja encontró un teléfono. Un modelo antiguo que Ethan había llevado antes de comprarse el nuevo. Lo cogió e intentó encenderlo. La batería estaba agotada. Gretchen encontró un cargador en un cajón del escritorio y enchufó el teléfono a una toma de corriente. Esperó 5 minutos a que se cargara mínimamente. Finalmente, la pantalla volvió a la vida, mostrando el salvapantallas. No había contraseña. Ethan no protegía los modelos antiguos. Gretchen abrió los mensajes. Hojeó correspondencia antigua con clientes, con Bryce, consigo misma. Se detuvo en el nombre Siva. La correspondencia había comenzado hacía 3 años. Los primeros mensajes eran inocentes. Hola, ¿cómo estás? Me lo he pasado bien. Luego se volvieron más explícitos. Te echo de menos. Quiero verte. Estoy deseando verte. Gretchen siguió hojeando las páginas, sintiendo una sensación fría y desagradable que se acumulaba en su interior. No era dolor, más bien aprensión, como si estuviera leyendo la correspondencia de extraños que le desagradaban. Se detuvo en los mensajes de hacía 6 meses. Ethan escribió: «Tengo la casa a tu nombre. Quedan 2 propiedades más». Siva respondió: «¿Estás seguro de que no se enterará?» Ethan: «No lo hará. No comprueba los papeles». Siva: «Bien. Pronto estaremos juntos». Gretchen releyó la correspondencia 2 veces, así que Siva lo sabía. Lo sabía desde el principio. Participó, aceptó la propiedad, sabiendo que era robada. No solo una amante, sino una cómplice. Patrick estaría encantado. Era exactamente la prueba que necesitaba. Continuó hojeando. Los mensajes de los últimos meses estaban llenos de planes. ¿Dónde se mudarían?
¿Cómo empezarían una nueva vida? ¿Qué comprarían con el dinero del contrato? Ethan le había prometido a Siva un piso en un buen barrio, un coche mejor, unas vacaciones junto al mar. Siva respondía con emoticonos entusiastas, hacía planes, soñaba. Una chica corriente que quería una vida bonita y no pensaba a costa de quién sería esa vida. Gretchen cerró la correspondencia, conectó el teléfono al ordenador, copió todos los mensajes en un pendrive. Se guardó el pendrive en el bolsillo. Eso sería suficiente para Patrick. Las pruebas eran irrefutables. Siva lo sabía. Ethan lo había planeado todo. Ambos eran culpables. Apagó el teléfono y lo volvió a meter en la caja. Cerró el armario y salió del estudio. Bajó a la planta baja, se sentó en el sofá. Sacó el teléfono y llamó a Patrick. «Encontré la correspondencia», dijo cuando él contestó. Siva Remington sabía de la falsificación. Está todo en los mensajes. «Genial», respondió Patrick. «Tráeme copias hoy si puedes. Agilizará mucho las cosas. Estaré allí dentro de 1 hora». Se despidieron. Gretchen dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en el sofá. Todo estaba encajando. Ethan y Siva lo estaban planeando juntos, engañándola, utilizándola. Gretchen no sentía ira, solo repugnancia. Por los dos. Por lo mezquinos y taimados que lo habían pensado todo. Lo fáciles que eran de traicionar. Se levantó, cogió las llaves del coche. Fue a casa de Patrick, le entregó el pendrive y volvió a casa. El día transcurrió con estas acciones, mecánicas, necesarias. Por la tarde se sentó en la cocina a beber té y mirar por la ventana. Fuera ya estaba oscuro, las farolas parpadeaban como siempre. Todo seguía como siempre. Mañana sería un nuevo día, nuevos pasos. Lo conseguiría. Ethan se quedó 3 días en el motel antes de aventurarse a volver a la casa. 3 días en una habitación barata con una cama de mala muerte. El ruido de los coches al otro lado de la ventana y el olor a humedad que perduraba en las paredes. No había dormido mucho, apenas había comido, casi siempre sentado en el borde de la cama intentando averiguar qué hacer a continuación. Llamó a Bryce, pero no contestó. Le escribió mensajes y no le hizo caso. Contactó con 2 clientes que iban a firmar contratos para instalaciones de seguridad, pero ambos se negaron amablemente, alegando un cambio de planes. Los rumores se extendían con rapidez y Ethan sentía cómo su reputación se desmoronaba ante sus ojos. Siva tampoco contestaba al teléfono. Intentó llamarla la primera noche después de aquella reunión, pero ella cortó la llamada. Le escribió un largo mensaje explicándole lo que había pasado, que se trataba de una dificultad temporal, que todo se arreglaría. Ella lo leyó y no contestó. Al día siguiente volví a intentarlo, con el mismo resultado. Siva guardó silencio, y este silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ella no iba a apoyarle en los momentos difíciles. Solo la necesitaba cuando todo iba bien. Al 4.º día por la mañana, Ethan se preparó, se afeitó, se puso una camisa limpia de su maleta. Se miró en el espejo. Tenía la cara demacrada, los ojos enrojecidos por el insomnio, pero más o menos decente. Tenía que intentar hablar con Gretchen, explicarle que si presentaba la demanda, ambos saldrían perjudicados. Él perdería su negocio, ella se quedaría sola, sin apoyo. Era posible llegar a un acuerdo civilizado, dividirlo todo equitativamente y separarse sin escándalos. Llegó a la casa por la tarde y aparcó en la entrada. El coche de Gretchen no estaba, probablemente en el trabajo. Ethan salió, se acercó al porche y llamó al timbre. Esperó 1 minuto, 2. Nadie contestó. Intentó abrir con su propia llave, pero la cerradura no cedía. Gretchen la cambió, rápida y eficazmente, como hacía todo. Ethan sacó el teléfono y marcó su número. Los pitidos, largos, monótonos. No contestaba. Colgó y escribió: «Gretchen, tenemos que hablar. Entiendo que estés enfadada, pero podemos solucionar esto sin la policía ni los tribunales. Reunámonos y hablemos de esto con calma». Lo envié esperando una respuesta. Fue leído, pero no hubo respuesta. Volvió al coche, subió y siguió esperando. Tal vez ella volvería del trabajo, y entonces él intentaría hablar de nuevo. Estuvo sentado en el coche más de 1 hora y decidió que era inútil. Arrancó el motor, condujo de vuelta al motel. De camino, volví a llamar a Gretchen, pero no lo cogió. Escribí otro mensaje. «Por favor, al menos contesta.
Necesito saber que podemos resolver esto como adultos. Esa misma tarde, recibió un mensaje de Bryce, uno corto y despejado. Ven a la oficina mañana a las 10 de la mañana. Tenemos que hablar. Ethan sintió que se le hundía el corazón. Bryce por fin se había decidido a hablar, y no prometía nada bueno. Pero no había elección. Envió un mensaje de texto. De acuerdo, lo haré. A la mañana siguiente, Ethan llegó a la oficina de su empresa, un pequeño espacio en la planta baja de un centro comercial, donde alquilaban 2 despachos y una recepción. Bryce ya estaba esperando, sentado en su escritorio con rostro adusto y los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando Ethan entró, ni siquiera saludó. Se limitó a señalar con la cabeza la silla que tenía enfrente. Siéntate. Ethan se sentó, puso las manos sobre el regazo y esperó. Bryce lo miró fijamente durante largo rato, estudiándolo como si lo viera por primera vez. Entonces por fin habló, y su voz era fría, controlada, pero detrás de ese control podía sentir la rabia. He pasado 20 años construyendo esta empresa, 20 años trabajando sin descanso para asegurarme de que teníamos una reputación, para asegurarme de que nuestros clientes confiaban en nosotros. Y tú lo arruinaste todo en un día. Bryce, escúchame. No, escúchame tú, le cortó su compañero, con voz más alta, más dura. Después de esa reunión, Lynette Price me llamó. Dijo que su empresa no trataría con gente involucrada en fraudes. El contrato se canceló. Luego llamaron otros 2 clientes. Rechazaron nuestros servicios. Uno dijo sin rodeos: no quiero trabajar con una empresa en la que uno de los propietarios falsifica documentos. Ethan permaneció en silencio, sintiendo cómo la vergüenza y la desesperación se mezclaban en su interior, formando un pesado bulto. Bryce continuó, sin dejarle articular palabra. Me puse en contacto con un abogado. Me dijo que podía romper la sociedad unilateralmente si tú violabas la ley. Y lo hiciste. Falsificar una firma, el fraude inmobiliario es un delito penal. Así que estoy terminando nuestro acuerdo. A partir de hoy, ya no somos socios. Las palabras golpearon como un mazo en la cabeza. Ethan intentó decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta y las palabras se le quedaron atascadas. Bryce se levantó de la mesa, se acercó a la ventana y se quedó mirando la calle. Luego se volvió, y en su rostro no solo había ira, sino decepción, una decepción profunda, casi dolorosa. Te consideraba un amigo, Ethan. Habíamos pasado juntos por crisis, por momentos difíciles. Confiaba en ti. Y resultaste ser solo un estafador. No solo te jodiste a ti mismo, me jodiste a mí, nuestra compañía, todo lo que hemos construido. No quería que pasara esto, dijo finalmente Ethan. Bryce, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Recuperaré todo lo que me llevé. Haré un trato con Gretchen. Podemos seguir trabajando juntos. Bryce negó con la cabeza. No, aunque lo recuperes todo, tu reputación está arruinada. Los clientes no confiarán en nosotros. Y yo no puedo trabajar con un hombre que haría algo así. Los papeles de la disolución están con el abogado. Los firmarás esta semana. Tu parte en la empresa se comprará por la valoración mínima, según lo estipulado en el contrato en caso de ruptura por culpa de una de las partes. Ethan apretó los puños. Sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. La valoración mínima era una miseria comparada con el valor real de su parte del negocio, pero no tenía elección. Había sido culpa suya. Le había tendido una trampa a su socio, y ahora estaba pagando las consecuencias. De acuerdo, dijo en voz baja. Ya puedes irte, arrojó Bryce, sentándose de nuevo a la mesa. Y no vuelvas a llamarme, no me escribas, ya no existes para mí. Ethan se levantó, saliendo del despacho. Le temblaban las piernas y se sentía mareado. Llegó al coche, se sentó al volante y se agarró a él con las 2 manos. Todo se había derrumbado por completo. La asociación rota, el negocio perdido, la reputación destruida. Le esperaba un juicio, posiblemente la cárcel, y nada, absolutamente nada podía detenerlo. Sacó el teléfono y volvió a llamar a Gretchen. Otra vez el tono, otra vez el silencio. Escribió otro mensaje, ya desesperado, casi suplicante. Gretchen, lo he perdido todo. Bryce ha roto la sociedad. Los clientes se están echando atrás en los contratos. Si presentas una denuncia, iré a la cárcel. Por favor, reunámonos y hagamos un trato.
Te devolveré la mitad de tus bienes. Tendremos un divorcio amistoso. Solo no arruines mi vida por completo. Lo envié, esperando una respuesta. Leída. Pero Gretchen estaba callada de nuevo, y ese silencio decía más de lo que cualquier palabra podría. Ella no iba a comprometerse. Ya había tomado su decisión, y nada iba a cambiarla. Ethan arrancó el coche y volvió al motel. Por el camino sus pensamientos iban de un lado a otro, desordenados, convulsos. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Quizá intentar contactar con algún viejo conocido, pedir un préstamo, salir de Milford, empezar en otro sitio. Pero no tiene sentido. El caso ya está en la policía, se ha presentado un informe, se han ordenado pruebas forenses. No hay a dónde huir. Esa tarde volvió a la casa. El coche de Gretchen estaba en la entrada, con las luces de las ventanillas encendidas. Ethan salió, fue a la puerta y llamó al timbre. Esperó un buen rato, pero nadie abrió. Él sabía que ella estaba dentro, sabía que había oído el timbre, pero no quería abrir. Ethan llamó a la puerta, fuerte, insistentemente. «Gretchen, abre. Tengo que hablar contigo». Silencio, volvió a llamar. «Gretchen, por favor, no me iré hasta que hablemos». La puerta permaneció cerrada. Ethan apoyó la frente contra la fría madera. Cerró los ojos. No tenía sentido. Ella no abriría, no saldría, no contestaría. Había perdido, final e irrevocablemente. Volvió al coche, se sentó dentro, miró las ventanas iluminadas de la casa. Su casa que ahora pertenecía a un tal Siva Remington, pero que pronto volvería a manos de Gretchen. Y él se quedaría sin nada, sin negocio, sin dinero, sin reputación, con antecedentes penales y la perspectiva de ir a la cárcel. Ethan arrancó el motor y se marchó. Nunca intentó llamar o escribir de nuevo. Se dio cuenta de que era inútil. Gretchen había decidido llegar hasta el final, y nada podría detenerla. Volvió al motel, se tumbó en la cama, mirando al techo. Pensó en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera sido sincero, si hubiera dicho la verdad, si no hubiera intentado engañar. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo se agotaba, las consecuencias eran inevitables. Ethan cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Tumbado en la oscuridad, escuchando el ruido de los coches al otro lado de la ventana, se dio cuenta de que su vida tal y como la conocía había terminado. Solo le esperaba la venganza por lo que había hecho, y no había escapatoria. El juicio estaba fijado para el martes a las 10 de la mañana. Gretchen llegó temprano, 20 minutos antes, con su padre y Patrick Gilmore. El juzgado era antiguo, de ladrillo, con techos altos y suelos de madera que crujían. Pasaron por el detector de metales, subieron a la primera planta y encontraron la sala adecuada. El pasillo estaba vacío, solo una mujer solitaria sentada en un banco junto a la ventana, hojeando unos papeles. Patrick abrió la puerta de la sala y entraron. La sala era pequeña, filas de bancos para el público, una mesa para el demandante y el demandado y un estrado para el juez. Olía a madera vieja y a polvo. Gretchen estaba sentada en la mesa de la izquierda, Patrick a su lado, con carpetas de documentos extendidas delante de él. Cole estaba sentado en el banco detrás de ellos, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija hacia adelante. Unos 5 minutos después, Ethan entró en la sala. Estaba con su abogado, un joven de unos 30 años, con un traje barato y mirada nerviosa. Ethan tenía mal aspecto, agotado, con ojeras, el traje arrugado como si hubiera dormido en él. No miró a Gretchen, se dirigió a la mesa de la derecha y se sentó junto a su abogado. Le susurró algo, le enseñó unos papeles, pero Ethan se quedó mirando el escritorio, sin reaccionar. Unos minutos después, entró Siva Remington. Gretchen la vio por primera vez. Joven, de unos 30 años, pelo rubio hasta los hombros, bien maquillada. Iba vestida con sencillez pero con buen gusto. Un vestido oscuro y zapatos de tacón bajo. Tenía el rostro tenso y los labios apretados. Se dirigió al estrado, se sentó y se puso el bolso en el regazo. Miró a Ethan, pero él no se volvió. Ella apartó la vista y miró por la ventana. Exactamente a las 10:00, la juez, una mujer de 55 años, con toga, rostro severo y corte de pelo corto, entró en la sala. Todos se levantaron. La juez se dirigió a su asiento.
Se sentó e hizo un gesto con la cabeza para que los demás se sentaran. Cogió un mazo y lo golpeó contra la mesa. Este es el caso civil número 3842. La demandante es Gretchen Crowley y el demandado es Ethan Crowley. Este es un caso de ejecución hipotecaria. Representante del demandante, identifíquese. Patrick está de pie. Patrick Gilmore, abogado del demandante. ¿Representante del demandado? El joven abogado de Ethan se levantó, con la voz ligeramente temblorosa. Dale Raskin, abogado del demandado. La jueza asintió, abrió la carpeta que tenía delante y recorrió los documentos con la mirada. Así pues, la demandante alega que el demandado, sin su conocimiento ni consentimiento, realizó transacciones para la venta de bienes adquiridos conjuntamente, a saber, una vivienda, un garaje y un terreno, falsificando la firma de la demandante en los documentos. ¿Niega el demandado las acusaciones? Dale Raskin se levantó de nuevo, miró a Ethan y luego al juez. El acusado admite que las transacciones tuvieron lugar, pero afirma que el demandante estaba al corriente y dio su consentimiento verbal. Patrick se levantó sin esperar la pregunta del juez. Señoría, tenemos pruebas de lo contrario. Un grafólogo confirma que las firmas de los documentos no pertenecen a la demandante. Además, hay correspondencia entre el demandado y un tercero, Siva Remington, que recibió bienes como resultado de estas transacciones. La correspondencia confirma que el demandado actuó sin el conocimiento del demandante. El juez miró a Dale. ¿Tiene alguna objeción? Dale abrió la carpeta, hojeó los papeles, claramente confuso. Nosotros objetamos los resultados forenses. No nos parecen lo bastante convincentes. Patrick sonrió, pero guardó silencio. El juez asintió. De acuerdo. Llamemos al testigo, Siva Remington. Siva se levantó del estrado, se dirigió al estrado y se sentó. El juez la miró. ¿Se da cuenta de que está obligada a decir la verdad? El falso testimonio está penado por la ley. Sí, lo entiendo, respondió Siva en voz baja. Patrick se levantó y se acercó a ella, con varias hojas de papel en las manos. Señorita Remington, ¿conoce usted al acusado, Ethan Crowley? Sí. ¿Desde cuándo lo conoce? Siva guardó silencio un momento, y luego contestó sin mirar a Patrick. Unos 3 años. ¿Cuál era la naturaleza de su relación? Ella se sonrojó, juntó las manos. Nosotros salíamos. ¿Así que tuviste una relación romántica con un hombre casado? Dal se levantó de un salto. ¡Protesto! Eso es irrelevante. El juez miró a Patrick. ¿A qué se refiere? Mi punto, su señoría, es que la naturaleza de la relación es relevante para entender los motivos del demandado. La señorita Remington no recibió la propiedad del demandante por accidente. Era parte de un plan en el que ella estaba involucrada. El juez asintió. Continúe. Patrick se volvió hacia Siva. Señorita Remington, ¿sabía usted que la propiedad que se le adjudicó pertenecía a la esposa del señor Crowley? Siva permaneció en silencio, mirando al suelo. Patrick repitió la pregunta en voz más alta. ¿Lo sabía? Ya dijo que habían hecho un trato, soltó por fin. Patrick desdobló una de las hojas y se la mostró. Esta es la correspondencia entre usted y el señor Crowley. Aquí escribes. ¿Estás seguro de que no se enterará? Y él responde. No lo hará. No comprueba las identificaciones. ¿Esta es su correspondencia? Siva miró la hoja, pálido. Sí, pero yo... Así que sabía que la señora Crowley no estaba al tanto de las transacciones. Sabía que su firma en las escrituras era falsa. Y aceptó la propiedad de todos modos. Siva se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. Patrick no le dio tiempo a recomponerse. Continuó metódicamente, con calma. Señorita Remington, ¿se da cuenta de que la participación en un plan fraudulento la convierte en cómplice de un delito? Dale se levantó de un salto. ¡Protesto! El abogado está intimidando a la testigo. Denegada, dijo el juez. El abogado está haciendo una pregunta legítima. Siva levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y el rímel corrido. No pretendía engañar a nadie. Ethan dijo que él y su mujer se divorciaban, que era legal. Simplemente le creí. Patrick asintió. Tomó nota en su cuaderno. Pero la correspondencia demuestra que usted sabía la verdad. ¿Sabías que la señora Crowley no estaba al tanto?
Participaste en ocultar la información. Siva permaneció en silencio, limitándose a sollozar quedamente. Patrick volvió a su escritorio, cogiendo unas cuantas hojas más. Señoría, también tenemos la opinión de un perito calígrafo. Las firmas de los documentos no pertenecen al demandante. El porcentaje de similitud es inferior a 30. Se trata de una clara falsificación. El juez tomó el informe, lo leyó y asintió. Admisible como prueba. Dale Ruskin se levantó, intentó objetar, pero las palabras le salieron inseguras, confusas. Señoría, creemos que el examen pericial fue parcial. Solicitamos un segundo examen pericial a cargo de un especialista independiente. La juez le miró por encima de las gafas. ¿Tiene motivos para dudar de la cualificación del experto? Nosotros creemos que es necesario realizar más pruebas. La juez suspiró, tomó nota. De acuerdo, ordeno que se repita la prueba, pero les advierto que, si los resultados coinciden, el caso se resolverá a favor del demandante sin más demora. Dale se sentó y Gretchen vio que Ethan apretaba los puños sobre la mesa, con la mandíbula tensa. Sabía que había perdido. Un nuevo examen no cambiaría nada. La firma no era la de su mujer, y eso quedaría demostrado de nuevo. El juez miró a Patrick. ¿Algo más? Sí, señoría. El demandante pide no solo que se reconozca la nulidad de las transacciones, sino también una indemnización por daños morales. Las acciones del demandado han causado al demandante un sufrimiento considerable. El juez asintió. Esto se considerará una vez finalizado el peritaje. Se aplaza la sesión durante 15 días hasta que se reciban los resultados del segundo peritaje. Se aplaza la vista. Golpea el mazo. Todo el mundo se levanta. El juez abandona la sala, seguido por el secretario y el alguacil. Siva se levantó rápidamente, cogió su bolso y corrió hacia la salida sin mirar a nadie. Ethan se quedó sentado mirando el escritorio. Dale estaba recogiendo papeles, murmurando algo para sí mismo. Gretchen se levantó y Patrick le puso una mano en el hombro. Todo va bien. El nuevo examen es una formalidad. Dentro de 15 días el caso se resolverá a tu favor. Gracias, dijo ella en voz baja. Salieron del vestíbulo. Cole caminaba a su lado, silencioso como siempre. Hacía fresco fuera, el viento agitaba las ramas desnudas de los árboles a lo largo de la acera. Gretchen se detuvo, inspiró hondo. Todo había salido como debía, sin sorpresas, sin dramas, solo hechos, pruebas, la ley, la justicia de su lado, y eso era lo único que importaba. Miró a su padre. Vámonos. Llegaron al coche, subieron y condujeron. Gretchen miró por la ventana, pensando en que en 15 días todo habría terminado. La propiedad volvería a ella, el matrimonio se disolvería oficialmente, Ethan saldría de su vida para siempre. No se sentía triunfante, solo con la tranquila certeza de que había hecho lo correcto. No perdonada, no olvidada, no comprometida. Solo consiguió lo que era suyo por derecho. Los resultados del nuevo examen llegaron 13 días después. Patrick llamó a Gretchen por la mañana temprano, con voz satisfecha, tranquila. El informe estaba listo. Las firmas de los 3 documentos no le pertenecen. El porcentaje de similitud oscila entre 25 y 32, lo que descarta por completo la posibilidad de que las pusieras tú. El experto observó diferencias características en la presión, la inclinación de las letras y la forma de los bucles. La falsificación es evidente. Gretchen escuchaba, de pie en la cocina, con una taza de café en la mano. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana. El cielo gris colgaba abajo, casi rozando los tejados de las casas de enfrente. ¿Y ahora qué? Lo siguiente es que el tribunal declare nulas las transacciones. La propiedad volverá a ti. Al mismo tiempo, la policía obtendrá las pruebas forenses para abrir una causa penal contra tu marido. La falsificación de documentos y el fraude son cargos graves. Podría ser condenado a entre 2 y 5 años. De acuerdo, dijo Gretchen. Gracias, Patrick. De nada. Te enviaré por email una copia del informe. La próxima audiencia está programada para el lunes. Prepárate. Se despidieron y Gretchen dejó el teléfono sobre la mesa. Bebió el café despacio, a pequeños sorbos, mirando por la ventana. Todo iba como tenía que ir. La ley funcionaba, se hacía justicia. En unos días su vida volvería a la normalidad. Sin Ethan, sin engaños, sin tener que mirar por encima del hombro. Esa noche su padre la llamó para pedirle que fuera a su casa.
Tenía la voz tensa y Gretchen se puso alerta de inmediato. ¿Qué te pasa? Ven, te lo explicaré. Llegó media hora más tarde. Cole la recibió en la puerta, con el rostro sombrío y los labios apretados. La llevó al salón, le sirvió una taza de té y se quedó junto a la ventana. Ethan ha venido esta tarde, dijo sin volverse. Gretchen se quedó paralizada con la taza en la mano. ¿Aquí? Sí, me esperó fuera cuando llegué de la tienda. Me pidió que habláramos. ¿Sobre qué? Cole se volvió y miró a su hija. Había algo duro, inflexible en sus ojos. Me suplicó que te llevara el informe de la policía. Dijo que corría peligro de ir a la cárcel, que su vida estaba arruinada, que lo entendía todo y se arrepentía. Me pidió que le diera una oportunidad. Gretchen puso la taza sobre la mesa. ¿Y qué le dijiste? Lo que se merecía. Dijo que no se retractaría, que tendría lo que se merecía y que no debería haber venido aquí. Ella asintió, sintiendo una fría satisfacción que crecía en su interior. Su padre había hecho lo correcto. Ethan no merecía compasión. ¿Qué aspecto tenía? Cole sonrió brevemente, sin calidez, como un hombre que se ha dado cuenta de que se ha arrinconado. Pálido, demacrado, hablando confusamente. Traté de sentir lástima, pero no la tengo por él. Nunca la he tenido. Gretchen se levantó, se acercó a la ventana y se colocó junto a su padre. Estaba oscureciendo tras el cristal. Las farolas de la calle se iban encendiendo una a una. ¿Intentó justificarse? Dijo que no quería hacerte daño, que las cosas se le habían ido de las manos, que era débil y había cometido un error. Las excusas habituales de un hombre débil, pillado infraganti. Le dije que los errores se cometen por ignorancia, pero él actuó deliberadamente, lo planeó con antelación. Eso no es un error, es un delito. Gretchen escuchaba, y cada palabra de su padre resonaba en ella con la serena seguridad de que estaban haciendo lo correcto. Ethan había destruido su matrimonio, robado sus bienes, mentido y traicionado. Debía responder por ello, y ninguna súplica la haría cambiar de opinión. ¿Se fue después de que dijiste eso? No inmediatamente. Intentó decir algo más, que si iba a la cárcel lo perdería todo, que no podría trabajar, que su reputación quedaría destruida para siempre. Le dije que debería haber pensado en eso antes de falsificar su firma. Dijo que la conversación había terminado para mí y cerró la puerta. Cole se apartó de la ventana, se sentó en una silla, pesado, como cansado. Gretchen se sentó frente a él, mirando a su padre. Parecía más viejo de lo habitual, las arrugas de la frente más profundas, los hombros un poco caídos, pero en sus ojos había la misma dureza de siempre. Hiciste lo correcto, papá, dijo en voz baja. Ya lo sé, pero quiero que entiendas que va a seguir intentándolo. La gente como Ethan no se rinde hasta haber agotado todas sus opciones. Quizá intente ponerse en contacto contigo directamente. Quizá encuentre a alguien que intente influir en ti. Prepárate. Lo estoy. Nada me hará cambiar de opinión. Cole asintió y se sentaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Gretchen pensó en el hecho de que Ethan probablemente estuviera ahora mismo en algún lugar de su motel barato, dándose cuenta de la magnitud del desastre. El negocio estaba perdido, la sociedad rota, los tribunales y la cárcel por delante. Todo lo que había intentado construir a cuenta de ella se había derrumbado y ahora se había quedado sin nada. Se alejó de su padre tarde, ya había oscurecido por completo, la lluvia se había intensificado. Conduciendo por las calles mojadas, los limpiaparabrisas manchaban de agua el cristal. Los faros de los coches que se acercaban le cegaban los ojos. Pensó en la próxima vista, en que el juez fallaría a su favor, en que por fin todo habría terminado. En casa se duchó, se cambió de ropa y se tumbó en el sofá con un libro. Leyó, pero sus pensamientos se desviaron. Recordó las palabras de su padre cuando Ethan se acercó, suplicando, tratando de provocar lástima. Se preguntó qué estaría sintiendo él en ese momento. ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Rabia contra sí mismo? Probablemente todo ello junto. No sintió compasión por él, solo fría indiferencia. Él había elegido ese camino y ahora estaba pagando el precio. Al día siguiente, Gretchen fue a trabajar como de costumbre. Roger la recibió con preguntas sobre el informe trimestral. Ella respondió,
Se sentó en su escritorio, se sumergió en los números. El trabajo la distraía, le daba una sensación de estabilidad. La vida seguía, pasara lo que pasara. Cuando llegó a casa esa noche, había varias llamadas perdidas en su teléfono de un número desconocido. Gretchen no devolvió la llamada. Entonces llegó un mensaje de Siva Remington. Necesito hablar contigo. Es muy importante. Por favor, contesta. Gretchen borró el mensaje sin leer el resto. No le importaba Siva, ni sus problemas, ni lo que tuviera que decir. Aquella mujer había participado en el robo de su propiedad, sabía lo que hacía y ahora estaba pagando las consecuencias. 2 días después llegó otro mensaje, esta vez de Ethan. Gretchen vio su nombre en la pantalla y estuvo a punto de borrarlo inmediatamente, pero la curiosidad se apoderó de ella. Lo abrió. Siva me ha dejado. Dijo que no quería involucrarse con alguien con antecedentes penales. Todo lo que hice fue por ella, y se marchó en cuanto todo se vino abajo. Lo perdí todo. ¿Estás contenta? Gretchen leyó el mensaje 2 veces y lo borró. No contestó. Ethan trató de provocarle compasión, o tal vez schadenfreude, pero no sintió ninguna de las dos cosas. Siva estaba resultando ser lo que se suponía que era. Una persona que solo estaba presente en los buenos momentos. Era previsible. La gente que basa sus relaciones en el engaño y el robo rara vez permanece unida cuando las cosas van mal. Gretchen bloqueó el número de Ethan para no recibir más mensajes suyos. Luego llamó a Vivian, su amiga abogada que la había asesorado desde el principio. Acordaron verse en una cafetería el fin de semana, solo para hablar, para alejarse de todo. El sábado se sentaron en una mesa junto a la ventana, tomando café, y Vivian habló de sus casos. Los complicados divorcios de sus clientes, las interminables discusiones sobre la propiedad, la forma en que la gente podía odiarse después de años de convivencia. Gretchen escuchaba, asentía y hacía comentarios. Se sentía a gusto con Vivian, sin tener que dar explicaciones, inventar excusas, compartir sentimientos que no existían. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Vivian en un momento dado, dejando la taza a un lado. Bien, todo va según lo previsto. El lunes es la última reunión. Luego me devolverán la propiedad. ¿Y moralmente? Llevas 20 años viviendo con él. Gretchen se encogió de hombros. Hace mucho tiempo que no hay nada entre nosotros. Es solo una consumación formal de algo que murió hace mucho tiempo. Vivian asintió, sin insistir. Lo comprendía. Gretchen se sintió agradecida por ello, por la falta de preguntas, por el hecho de que su amiga no intentara indagar en sus sentimientos, ni buscar algo que no existía. Terminaron el café, fueron de compras para estirar las piernas y se separaron. Gretchen se fue a casa y pasó la noche leyendo. Se acostó temprano porque mañana era domingo y el lunes era la última reunión. El último paso para cerrar este capítulo de La vida para siempre. Se tumbó en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa, y pensó en lo pronto que todo quedaría atrás. Ethan se iría de su vida, Siva también, solo quedarían los recuerdos, que se desvanecerían con el tiempo, como viejas fotografías. Y ella podría seguir adelante, sin el peso del pasado, sin tener que mirar atrás.